Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas hoy, en esta hora de la mañana de jueves, nuestro segundo jueves de septiembre. El Señor nos colme de gracia y bendición. Estamos a 11 de septiembre, estamos celebrando a una imagen del Señor de los Milagros en Buga, allá en en Colombia. Así que hoy estamos en este festejo de alegría del Señor. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en la vida de los santos. Si tienes temor, si tienes dolor, deja que Jesús te llene. Ven con tu sufrimiento, entrégalo a Él. Deja que su amor te llene. Él fue levantado por amor para traer a todo hombre. Él nos redimió con su sacrificio de amor en la cruz, en la cruz. Ven, si tienes temor, si tienes dolor, deja que Jesús te llene. Ven con tu sufrimiento, entrégalo a Él. Deja que su amor te llene. Toda soledad, vacío y depresión, toda confusión, llanto y dolor, Cristo las tomó y su sacrificio es la victoria del amor, del amor. Ven, si tienes temor, si tienes dolor, deja que Jesús te llene. Ven con tu sufrimiento, entrégalo a Él. Deja que su amor te llene. A Jesús, deja que su amor te llene. Recibe a Jesús, te llene. A la plenitud, deja que su amor te llene. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antigua tradición narrada por el franciscano Fray Francisco García Rodríguez en la novena que publicó en el año 1819. Allá, por el año 1580, Buga era un pequeño caserío. El río de Buga corría en esas entonces por el sitio donde ahora está el Templo del Señor de los Milagros. Al lado izquierdo del río había un ranchito de paja
donde vivía una india anciana cuyo oficio era lavar ropa. Esa mujer era muy piadosa y estaba ahorrando dinero para comprarse un santo Cristo y poder rezarle todos los días. Reunió 70 reales, que eran lo que necesitaba para comprarlo y traerlo desde Quito. Precisamente el día en que la piadosa lavandera iba a llevar el dinero al señor cura párroco para que les consiguiera la imagen, pasó por la orilla, por allí llorando un honrado padre de familia a quien iban a echar a la cárcel porque debía 70 reales y no tenía con qué pagarlos. La buena mujer se conmovió por esa tristeza de su vecino e inspirada por un pensamiento caritativo se propuso dejar para más tarde conseguir su crucifijo y le dio al pobre necesitado los 70 reales que tenía ahorrados para comprar la imagen. Aquel hombre, lleno de alegría y de agradecimiento, le deseó que Dios le bendiga y que le ayudara mucho en todo lo que necesitara. Un día después, la anciana estaba lavando ropa en el río cuando una ola colocó delante de ella un pequeño crucifijo de madera que resultó para ella una joya más valiosa que todo el oro y la plata y las esmeraldas, y le pusieron y le pudieran ofrecer. El crucifijo hallado de esta manera no podía haber parecido por allí cerca a ninguna otra persona, pues hacia arriba, a las orillas del río, no vivía nadie. La feliz lavandera, llena de gozo y perfectamente tranquila en su conciencia, respetó, respetó a su posesión, se dirigió a su choza y improvisó allí un altarcito sobre el cual colocó el Santo Cristo que le había llevado de manera tan misteriosa, guardándolo cuidadosamente en una cajita de madera. Una noche la anciana oyó golpecitos en el sitio donde la anciana había guardado la imagen y averiguando lo que pasaba, se llevó una gran sorpresa al darse cuenta de que el Santo Cristo de la cajita había crecido notablemente, pero se imaginó que eso sería ilusión de sus ojos ya muy débiles por la edad. Pero pocos días después advirtió que la imagen tenía ya cerca de 1 metro de altura y sorprendida por ese milagro, les avisó al señor cura párroco y las señoras más importantes del pueblo, los cuales visitaron enseguida la habitación de la anciana y comprobaron con sus propios ojos la verdad de lo que ella se había contado, que esta pobre mujer poseía un crucifijo de un tamaño tan muy difícil de conseguir por aquellos alrededores y que ella no tenía ni dinero ni amistades para conseguir semejante imagen y por lo tanto la existencia de aquel crucifijo allí no se podía explicar naturalmente, que tenía que ser un milagro. Y resultó que la sagrada imagen se fue deformando porque los devotos le quitaban pedacitos de madera para llevárselo como reliquia, porque todos los tocaban con sus manos sudorosas y se fue poniendo tan fea que ya los amigos del arte no más que devoción le causaba repulsión. Entonces, un visitador especial llegó a Popayán, mandó que la dicha imagen fuera quemada y destruida por el fuego. Los devotos se estremecieron, se sintieron al, sin, de sentimiento al conocer esta orden, pero era necesario obedecer. Pero lo maravilloso fue que la imagen, al ser echada a las llamas, empezó a sudar tan abundantemente que las vecinas se empapaban algodones con aquel sudor para llevárselos como reliquias y obtener curaciones. Este milagro fue comprobado y atestiguado con la gravedad de juramento
por numerosas personas. Y al terminar el sudor, la sagrada imagen se había vuelto mucho más hermosa de lo que estaba antes y se le fue lo que anteriormente tenía de desagradable. La señora Luisa Sánchez, que vivía en aquellos tiempos, declaró bajo juramento: el sudor duró 2 días. Todos los vecinos de los alrededores venían con algodones para recoger sudor y llevárselo como reliquias. Y yo también recogí allí en aquel sudor en algodones y todavía lo guardo. Y desde aquel milagro la gente empezó a tener gran devoción a esta santa imagen y ya considerándola como la eh, hechura milagrosa, y comenzaron a obtener favores de Dios que fueron calificados como sobrenaturales y milagrosos. Y no solo en esta ciudad, sino en otras ciudades y regiones donde se han visto llegar muchos romeros y peregrinos a visitar la sagrada imagen. A muchos de ellos les hemos oído contar que le sanaron prodigiosamente de graves enfermedades. Otros narran que se le libra de gravísimos peligros al invocar al Señor de los Milagros, firmado, apoyado bajo juramento. Sigue diciendo la crónica del año 1819, después de ese suceso extraordinario, el ranchito de la anciana se convirtió en un sitio de oración y de peregrinación devota. A los anteriores milagros siguieron muchos más, y con tal cantidad que la gente le dio a esta imagen el nombre con el cual le conocen desde hace siglos: el Señor de los Milagros. Después de muerta, la anciana, que pensaba dónde debía colocar al Santo Cristo, fue al ranchito que daba frente a las aguas, que allí el río crecía muchísimo y cambió el cauce y se desvió hacia el sur, desde unas 3 cuadras más arriba del punto de la aparición, y dejó así el sitio libre para construir el templo del Santo Cristo, templo que al inicio era un edificio pequeño y la llamaban la ermita. Apenas se fueron difundiendo la noticia de los maravillosos milagros que se conseguían frente al Cristo de Bugá, se desató una corriente extraordinaria de peregrinaciones y devociones. Recordemos que quien hace los milagros no es la imagen de madera o de yeso, no puede hacer milagros a nadie. El que hace los milagros es nuestro Señor Jesucristo, cuya santísima pasión y muerte recordamos como cuando veneramos la imagen de Santo Cristo. De todas causas llegan peregrinaciones también de México, Perú, de todo el reino de Nueva Granada, y cada persona volvía al hogar con admirables favores conseguidos de la bondad del Señor. Se llama rogativa una serie de oraciones que se hacen para pedir un favor especial a Dios. Antiguamente las rogativas se hacían recorriendo las calles en devota procesión religiosa, cantando y rezando para obtener del cielo que se alejaran algunas calamidades o que llegaran algún bien que se deseara conseguir. Y en el año 1622 tuvo la primera rogativa al Señor de los Milagros. Juan Ventura Farfán cuenta lo que él vio. Por 9 días sacaron en procesión al Señor de los Milagros, ofreciéndole misas muy solemnes y pidiéndole misericordia, porque en verano espantoso tenía reseca la tierra, con calor y soles terribles, porque porque la cantidad incontable de langostas estaban devorando todos los cultivos. Y el día en que terminaron las rogativas, volvieron otra vez la imagen al santo altar. Como a mediodía, estando el sol muy brillante, sin verse nubes por ninguna parte, de pronto, media cuadra antes de que llegara la procesión a Ricas, se soltó un enorme aguacero y los cargueros
se apresuraron a entrar rápidamente con Santo Cristo a su templo, y fue tanto lo que llovió que parecía un diluvio, y todas las langostas se murieron y los cautivos se salvaron. Y desde ese día, negros, indios, españoles le fueron teniendo como una muy grande devoción al Señor de los Milagros. Es una imagen que enternece al devoto. Es como el retrato de Cristo por el profeta Isaías. Hizo varios siglos antes del nacimiento de Jesús, cuando le decía: vimos cómo ha querido el siervo del Señor, sin aparición agradable, sin presencia, sin aspecto de que traiga la estimación, despreciado, abandonado por los hombres, varón de dolor, que ha sabido lo que es sufrimiento. Es como uno ante el cual se vuelve el rostro hacia otro lado para no tener que mirar el dolor. Fue despreciado, no fue tenido en cuenta. Él cargó con nuestras dolencias y soportó nuestros dolores. Herido por Dios y humillado, ha sido herido por nuestra rebeldía y tributo de nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y sus heridas que han curado las nuestras. La imagen está tallada en madera, pero ha sido reforzada con pasta y se conserva bien a pesar de su antigüedad. La cruz tiene 1,70 de metros de altura y 1,30 de ancho. La imagen es de color oscura. La cruz está chapada en carey y arriba tiene el letrero INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. De la cruz salen rayos de plata que han obsequiado sus devotos, y la corona de oro y piedras preciosas obtenidas por personas agradecidas por tantos milagros. La cabeza del Santo Cristo está muy inclinada por sus heridas, especialmente por el costado. Derrama abundante sangre. La cabecera también está ensangrentada. Caen los dos manojos sobre sus hombros, el rostro atormentado por el dolor, conversando unas expresiones de resignación y de mensaje impresionante. Los ojos cerrados, los labios entreabiertos, se notan esa expresión que ha tenido una muerte terrible y dolorosa. El padre capellán de la ermita del Señor de los Milagros escribió hacia el año 1700 al sumo pontífice de Roma una carta pidiéndole la indulgencia para que los que visitaran a la sagrada imagen, y le cuentan lo siguiente: el templo del Señor de los Milagros es un santuario tan venerado a que él llega continuamente peregrinaciones de toda América, y por gran veneración que la gente siente por esa imagen de Jesús crucificado, y por muchos milagros que continuamente se ofrecen junto a la imagen. Aquí el Todopoderoso ha otorgado maravillosamente milagros no solo a las imágenes, a la gente de esta región, sino a todas las naciones de los que buscan un sitio de América o aún de Europa. Y esto lo ha venido haciendo continuamente por más de un siglo. Muchos de los milagros constan en libros firmados y atestiguados bajo juramento. En el año 1907 tuvo lugar la consagración del templo, y entonces se hizo la solemnísima traslación de la Milagros, imagen del nuevo altar. Después de haber estado 3 siglos en una pequeña y humilde ermita, pasaba ahora a un amplio y elegante templo construido por las donaciones de sus devotos agradecidos.
Hubo una emoción indescriptible cuando apareció el hermoso paso de su imagen queridísima, el Señor de los Milagros, que abandonaba su antiguo y pobre ermita para irse a guardar y ayudar a sus siervos devotos de sus hermanos y amplio templo. El paso, el paso era llevado en hombros por los 74 caballeros vestidos de rigurosa etiqueta y de sus turbantes de 16. Llevando las andas por donde iba la imagen, la procesión duró varias horas y en la entrada del templo fue necesario colocar doble fila de soldados para contener la inmensa multitud que se apretujaba por estar cerca, lo más cerca posible del milagro de la imagen. Pero recordemos siempre que quien hace el milagro no es la imagen, pues ninguna imagen puede hacer jamás ningún milagro, sino el que obra los milagros es Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo hace la imagen en recordarnos lo que Él sufrió por nosotros, y al recordar su pasión y muerte, obteniendo gran apoyo, una sagrada imagen, los milagros y favores que necesitaba. En el año 1937, el Papa Pío IX, por medio de su secretario, el cardenal Pacelli, futuro Pío XII, expidió un decreto por el cual establecía que el Templo del Señor de los Milagros en Buga se le concedía el título de basílica, y como causa de ese título decía el Papa que en ese santuario se obtendrían muchos milagros y que los visitantes de cada año, más de 200.000 peregrinos en la actualidad, no visitan más de 1 millón de peregrinos al año. La fiesta del Señor de los Milagros se celebra el 14 de septiembre en Buga. Aquí está esta imagen que el Señor ha regalado en devoción a esta comunidad y en piedad. Así sea. Que el Señor nos alcance sus méritos por la pasión dolorosa hoy, en este día jueves, en la adoración de la Santa Cruz, del Santísimo Sacramento de la Paz. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quita el manto, déjalo llevarse también la túnica. Y al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué hacen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdona y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosada en los pliegues de la túnica.
porque con la misma medida con la que mida, serás medido. Palabra del Señor. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal. Te esperamos en un momento en el Santísimo Sacramento. Que Dios te bendiga.